En estos días estamos leyendo en el Evangelio de estos días justamente este encuentro de Jesús con Nicodemo que me parece interesante para que nos imaginemos nosotros como en ese encuentro eh, con la inquietud y con lo que le pasa a Nicodemo que puede suceder con muchos de nosotros, ¿no? El Evangelio, capítulo 3 del Evangelio de Juan, habla de este fariseo llamado Nicodemo que era autoridad entre los judíos. Seguramente había oído hablar de Jesús y siente en su corazón la inquietud por conocerlo, como muchos. Y por eso decide ir a verlo, pero de noche y en silencio. No sea que los de su partido se enteren y luego lo expulsan. ¿Cómo le pasa a muchas personas? Ha decidido ver a Jesús, pero por ahora a escondidas. No sea que él mismo se comprometa en algo para lo que aún no está dispuesto. Hay una curiosidad de entrada. Por eso Nicodemo representa de algún modo a muchos que también hoy han oído algo sobre Jesús y quizás hayan tenido motivos para acercarse. Diríamos en lenguaje popular, una corazonada. ¿Por qué no intentarlo? Claro, en principio sin compromiso, sino acercarse a algo que llama la atención. Hay muchos que se sienten y se han sentido entusiasmados con la persona de Jesús, pero como quienes miran desde afuera a ver qué es lo que ven de Jesús, todavía sin comprometerse. Hay algo que les ha entusiasmado y se acercan sigilosos, cautelosos, para ver de qué se trata. Muchos silencian su fe por temor al que dirán, a ser visto en estos menesteres. Y yo lo comprendo porque yo mismo en mis comienzos sentía vergüenza que la gente supiera que yo iba a la iglesia. Y esto me acuerdo ahora y lo digo y me confieso. La iglesia de mi barrio, en Córdoba. Yo iba para la iglesia caminando y si encontraba alguna persona que venía conocida, yo pasaba de largo, no vaya y que me vean que entro en la iglesia. Al principio me pasó estas cosas a mí. Eh, Seguía de largo para no dar, para que no, la gente no crea que iba. Y por eso yo creo y entiendo que es probable que muchos se sientan inquietos por la persona de Jesús, pero no logren superar el miedo de acercarse. Miedo, vergüenza. Es probable que haya muchos que se sientan entusiasmados por Jesús, se den cuenta que algo en ellos debe cambiar. Algo que en su vida hay que corregir, pero que aún no están dispuestos a hacerlo. Al fin sería nada más que, para usar el lenguaje popular común, solo serían simpatizantes, pero todavía no adherentes al seguimiento, ¿no? Algunos probablemente ya han sentido que seguir a Jesús supone un peligro y que si fuera necesario, habría que dar la vida por él. No simplemente dar la vida muriendo, sino dar la vida exponiendo ante el mundo, al grupo de los amigos, ser testigos de la verdad, ¿no? En este mundo lleno de mentiras. Ser testigos de la verdad, jugarse por la verdad, porque Jesús ha dicho claramente y se ha identificado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son cosas determinantes y que en él tenemos que encontrar esto. Entonces voy a leer en el comienzo del capítulo 3 este encuentro. Dice, Nicodemo fue de noche, ya dije probablemente por qué, a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está contigo. Entonces Jesús le dice, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El tema renacer de lo alto es tratar de entender.
Hay quienes buscan a Jesús solo para obtener algún beneficio que esperan, como también muchos lo consideran un taumaturgo, que es un taumaturgo una especie de curandero, capaz de hacer milagros y prodigios, como lo hizo, por ejemplo, con un ciego de nacimiento, caso que la ciencia aún no puede realizar, darle la vista a alguien que nació ciego. Sigo leyendo el texto. Nicodemo preguntó, claro, Jesús le ha dicho que debe nacer, ¿verdad? ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? Y pregunta este viejo con una ingenuidad, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Parece es una torpeza grande, ¿no? Pero Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu es espíritu. Acá Jesús está hablando y anticipando el tema del bautismo, ¿no? Por el bautismo somos, esto que es carne es ratificado por el espíritu, ¿no? Jesús declara con solemnidad que es necesario para todo el que lo busca sinceramente, debe nacer de nuevo. No es acercarse como como alguien que va a ver qué pasa, sino hace falta ese nacimiento nuevo, entender las cosas de superiores, ¿no? Porque el nacimiento en la carne ya está. Lo que tenemos que nacer en el espíritu. Hay una realidad nueva, aún en este mundo, que es necesario comenzar en el seguimiento, nacer en el espíritu. Aún muchos que han sido bautizados, pero no han percibido este nacimiento en el espíritu. Por eso Jesús le dice, no te extrañes que te haya dicho que ustedes tienen que renacer de lo alto. Y le pone un ejemplo. Mira el viento, sopla donde quiere. Tú escuchas su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, como que el Espíritu nos va llevando y nos conduce, no a cosas desagradables, sino va ayudándonos a sobrellevar y a sobrepasar las dificultades de la vida. A veces no sabemos cómo, pero nos ayuda. Es necesario nacer de nuevo a una realidad nueva, que es seguir el camino de la vida de Jesús para después poder participar de su reino. No se trata de un simple cambio de vida, sino de algo nuevo que nos anuncia que se trata de nacer de nuevo. Siempre tenemos la necesidad de renacer. Esa idea de la idea de renacer de las cenizas, ¿no? De nuevo. San Agustín dijo, nos hiciste Señor para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Nos creaste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que vuelva de nuevo al principio que nos dio el origen. Nicodemo no puede entender, y él solo lo interpreta lo que Jesús le dice desde el aspecto biológico meramente humano. ¿Cómo tengo que volver? Y la madre de Nicodemo ya habría muerto. ¿Cómo volver al seno de la madre? Pero Jesús le dice, nacer de nuevo significa creer en el Hijo de Dios, que ha venido para la salvación de los hombres, y que no se ha dado otro nombre bajo el cielo por el cual los hombres puedan salvarse. Desde los confines de la historia, solamente el nombre del Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que obra en este nuevo nacimiento. Sería la génesis el comienzo de la fe, mediante la acción del Espíritu y la acción vivificadora, que da vida. El Espíritu Santo interioriza en el creyente
El testimonio recibido mediante palabras, hechos, acontecimientos, signos. Así nos introduce a una vida nueva que deja atrás mañas, mentiras, cobardías, especulaciones, eso es estar en lo bajo. El Espíritu nos abre los ojos a cosas nuevas. Y entre todo ello nos clarifica la imagen de Jesús como que ha venido del Padre. Jesús ha hablado a Nicodemo y puede hablarnos a nosotros de los misterios de la fe, porque Él los conoce, porque Él procede del misterio del Padre. Porque nadie ha subido al cielo para luego venir a contarnos lo que es el cielo. Jesús es el que procede del cielo. Y ha bajado Él sí a decirnos qué es lo que es el reino de Dios y los misterios. Y siempre lo está comunicando. El Espíritu es el que nos ayuda a entender el misterio. Hay uno solo que procede del cielo y muchos aún hoy no lo creen, no le creen. Jesús. Que a veces la gente pregunta, yo escucho muchas veces, ¿quién ha venido de la otra vida para explicarnos qué es? Y entonces muchos no creen porque tienen ese argumento. Lo cual quiere decir que nunca han escuchado a Jesús, porque Él viene, nos ha dicho de todos modos que es el reino de Dios. Solo Jesús estuvo en el regazo del Padre, en los brazos del Padre, y por eso conoce los misterios de aquellas realidades que nos ha sido ido revelando de tantos modos. ¿Cómo trató de hacer entender a los hombres la realidad del reino de los cielos? Bueno, si uno lee los evangelios cuando Jesús quiere explicar cómo puedo comparar para que ustedes entiendan qué es el reino. Es como esa planta de mostaza tan pequeña que crece y llega a ser un arbusto donde los pájaros vienen. ¿Cómo les puedo comparar el reino? Es como un poco de levadura que una mujer pone en la harina y todo se... Y entonces va buscando cómo puede hacer para que nosotros entendamos. Y fíjense que son ejemplos cotidianos que nosotros podemos ver. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Y acá hay una cosa que para mí es muy importante. Jesús le dijo, ¿tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que hablamos, de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan el testimonio. Y Jesús dice otra gran verdad. Si no creen ustedes cuando le hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Y acá es donde yo ponía un poco el acento también en este diálogo. Tengo que volver al seno de mi madre para nacer de nuevo. Y Jesús le dice, tú eres maestro en Israel y desconoces estas cosas. Y entonces vi claramente cuántos maestros hay que no saben nada. Y se paran como maestros y como sabiondos y quieren explicar y carecen de conocimiento. ¿Cuántos maestros ignoran estas verdades y se hacen llamar maestros? Por eso eso en otro lugar del Evangelio dirá, no se hagan llamar maestro, ni padre, no porque no se pueda decir, sino porque pueden prenderse en el orgullo de ser esto y aquello, y en realidad es fofo, no tienen condimentos, no tienen conocimiento. ¿Cuántos dicen y se creen maestros y desconocen estas verdades? ¿Cuántos hay entre medio de nosotros, en el entorno pequeño nuestro? ¿Cuántos falsos maestros tratan de enseñar lo que ellos mismos ignoran? Y como ignoran, ponen su breve conocimiento como materia del magisterio que tratan de ejercer ante la gente que sabe menos que ellos.
Mateo 28. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No utilicen la palabra maestro para ponerse por encima de los otros que son iguales. No porque no se pueda decir maestro. Porque el maestro que ejerce y que es maestro por vocación, no anda haciendo alarde. Siente fuerte la vocación del magisterio y lo ejerce sin que esperar que lo aplaudan ni nada. No se dejen llamar tampoco doctores, porque algunos pueden entusiasmarse con esos títulos y caer en el orgullo, en la ambición, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande de entre ustedes, el que crea que es grande, se haga servidor de los otros. Y estas cosas no las entiende mucha gente alrededor nuestro, en la comunidad parroquial. Hay gente que cree que son dueños de la verdad y no lo son. El más grande entre ustedes no lo entienden. Yo he hablado no de mandamientos, sino de consejos evangélicos. Esto es un consejo evangélico. ¿Seremos capaces de recibir este consejo y ponerlo en obra? Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de todos. Miremos alrededor nuestro a ver si esto hacen. Estos que se dicen maestros. Y dice que es una gran verdad, porque el que se ensalza, el que se enorgullece, el que se pone por él, será humillado. Y el que se humille será ensalzado por Dios, no por la gente. Jesús nos previene de reincidir en los vicios que aquí se condenan. La arbitrariedad de ciertas imposiciones de llamarse maestro, la vanidad y la ostentación de estos títulos que tienen para el mundo, nada más, no para Dios. La incapacidad de discernir lo importante de lo accidental y de lo secundario. Ante estas palabras de Jesús, el hipócrita de este mundo queda desenmascarado. Todo esto que se dicen maestros que no son, y quedan desenmascarados. ¿El orgullo a dónde? Y después da un dato ahí también el texto de este diálogo con Nicodemo. Aquello de no lo voy a explicar eso porque el tema de la serpiente que Moisés levantó en alto en el desierto cuando eran atacados por la serpiente, y que Moisés dice que sea inoculado por una serpiente, mide a la serpiente que se pone y quedará sanado. Eso era una profecía, un anuncio de lo que iba a venir después, que es la cruz. Por eso hay que decir, hay gente que se dice pecadora, que se sabe muy pecadora, y se mira mucho a sí mismo. Como este sería como mirarse el pupo, ¿no? Mirarse a uno y no dejar de fascinarse de uno mismo. Por eso uno tiene que levantar la mirada y mirar a aquel que tende de lo alto, este es el que me salva. Sí, está bien mis pecados, mis miserias, pero tengo que levantar la mirada a aquel que me salva. Como la serpiente fue levantada en el desierto y los que eran inoculados con el veneno de la serpiente, mirando a la serpiente, se curaban. De la misma manera, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sea levantado a lo alto hace referencia a la serpiente. Está en el libro de los Números, capítulo 21. Pero está en el Evangelio también, el Evangelio de Juan. De modo que la cruz es la cumbre de toda la revelación, que el mundo, por supuesto, que no acepta. Por supuesto. Y cuando digo el mundo, no digo en el mundo exterior, los que no creen. Dentro, como lo señala el cardenal Sara, esta crisis que hay en la iglesia está en crisis.
Y hay una crisis de verdad. Allí se encuentra en la cruz la salvación. Este es el lugar verdadero para conocer a Jesús y despojarnos de todo título que se nos ponga por encima de él. No soy maestro, no soy doctor, no soy Señor, sino en el Señor. El amor del Padre ha puesto en marcha toda la historia de la salvación. Luego del texto, luego el texto, este relato, habla del juicio. Y el juicio no consiste en una sentencia pronunciada por un juez al final de los tiempos. Se va realizando en el camino de la vida, como nos recuerda esa canción que les gusta cantar en la misa, y que yo no sé si la cantan, si piensan en lo que dicen. Todo en esta vida es un decidir. Si me voy contigo, me quedo aquí. Pero a cada instante, todo en esta vida es un permanente decidir. Si ante esta situación me quedo con la verdad, me quedo contigo, con la bondad, o me voy para el otro lado. Casi que, entonces no es un juicio al final de la historia. Ese juicio se está haciendo cuando yo decido si me voy contigo frente a esta situación que se me presenta y ante la cual yo tengo que decidir, o me quedo con mis ideas y mis cosas lejos de ti. Dios nos hizo una oferta de vida que, aunque sigue vigente y que debe ser aceptada, de lo contrario equivale a la autoexclusión de la vida eterna. Ante la ley de Jesucristo, la humanidad se divide. Unos prefieren decididamente las tinieblas. Ellos, las tinieblas, los llevan al juicio. Otros aceptan la verdad de Jesucristo y llegan así a la comunión con el que puede salvarlo. Estas cosas, tenía pensado compartirlas con ustedes. Por supuesto que en muchos aspectos de esto que he estado reflexionando, hay cosas para seguir explicando y ampliando la reflexión, pero yo les sugiero leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que Juan es el único que tiene estos diálogos intensos y tan llenos de contenido, ¿no? Capítulo 3 del Evangelio de Juan, el diálogo de Nicodemo. Como el primer encuentro de esto, que fue el tema de la samaritana, también el Evangelio de Juan, con la riqueza que tiene todo ese relato. Bueno, lo dejo en las manos de ustedes para que ustedes también reflexionen y saquen conclusiones de esto.